¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, gracias a nombre del maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, siempre por tu compañía, por Gracias, tu participación tan importante, tan relevante, y sobre todo también a nombre de los dos y de todos nosotros, agradecer a nuestros compañeros que técnicamente hacen posible el abrazo mediático. Gracias Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara, todas nuestras compañeras y compañeros de estos tres grupos también les hacemos extensiva nuestra gratitud, y a ustedes, queridos amigos, a nombre de ellos también y de todos, nuestro abrazo y gracias por compartir la vida con nosotros. Un privilegio, Jorge, como todos los días. Celeste linda, muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad todos los días de acompañar. No, es al contrario, Jorge querido. Gracias. Bueno, queridos amigos, el día de ayer tocamos un tema que ha dado mucho que decir tanto en las redes como también en contactos con nosotros, en llamadas por teléfono, en comunicados tanto al maestro como a su servidora. Entonces es un tema muy relevante, que es el tema del agua. Recuerden que comentábamos que es el hashtag agua para todos. Estuvimos el día de ayer con la maestra Burs, Elena Burs, y también con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Vemos necesario tocar el tema porque es inevitable estar con un personaje que tiene tanto conocimiento de nuestra Ciudad de México y tanta cultura como el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, que bueno, además de que es un privilegio tenerlo, el poder consultar con él algunos tópicos de lo que hemos captado, de las inquietudes de ustedes, de lo que hemos percibido en redes, pero también, como reitero, de manera directa. Por ejemplo, alguno de los tópicos, Jorge querido, es que ayer comentábamos que nuestro productor Morrison, Julián Solís Rubio, que es un solo apellido, Julián Solís Rubio Gutiérrez. Exacto. Y gracias también, aprovecho por cierto para Jonathan Álvarez en las redes también, gracias. Y bueno, amigos, precisamente había un dato de que el licenciado Aguirre, el ingeniero Ramón Aguirre de la SACMEX, comentó que había una cantidad tremenda de tomas clandestinas que cerraban el agua en la Ciudad de México. Esto tocando el tópico solamente en la Ciudad de México. Recordemos que hay que estar alerta sobre la privatización del agua, y también recordemos que hay 235 ciudades que han hecho la ciudadanía que se regrese el agua a las manos de quien debe de ser. Exactamente. Entonces, este es un tema interesante y en el que hay mucho que hacer y que podemos hacer mucho y que debemos de seguir en ello. Pero bueno, aquí hay temas importantes. Decía el ingeniero Ramón Aguirre, dijo en un espacio de comunicación que creo que es MBS, nos comentabas en una entrevista. Con Luis Cárdenas en la mañana. Se checó esto, que había más o menos aproximadamente una de 60,000 a 100,000 tomas. O sea, hay un margen muy grande. Pero de 60 se saltó rapidísimo, de 60,000 a 100,000. A 100,000. Bueno, ya de entrada 60,000 serían muchos. Pero supongamos que fueran esas 100,000, así un cálculo rápido, pues tendría que haber una toma clandestina cada kilómetro, 485 metros en la Ciudad de México. Es delicado que esto se diga y se acepte, no esta cantidad. Da otro número el jefe de gobierno el día de hoy, pero entonces, ¿quién es el rector de lo que tiene que ver con la SACMEX? ¿No tiene los datos precisos? ¿O por qué ese desfase tan tremendo entre esta cantidad y otra cantidad que hoy mencionó el señor jefe de gobierno? Entonces, en este tenor es que está la duda. Queremos preguntar su opinión y agradecer su presencia al maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien, como ustedes saben, desde casi que inició Voces del Periodista, yo creo hace unos 15 años, contamos con la fortuna de
de que participe con nosotros, que nos haga sus análisis en diferentes ámbitos. Generalmente es de seguridad, pero ahorita, bueno, ¿qué más tema de seguridad puede ser, maestro, que el agua? Lo escuchamos con atención y le agradecemos. No, al contrario, es un placer saludarles como siempre, Celeste, maestro Jorge Santa Cruz, a todos ustedes, amigas y amigos. Y en efecto, lo tenemos que traer a nivel de la seguridad, porque el agua es una sustancia vital para la sobrevivencia del género humano. Más del 60% de nuestro organismo está prácticamente conformado por agua y por ello es que resulta sustancial, fundamental para la vida el agua y por ello los movimientos de los que ustedes han hecho señalamientos muy puntuales a favor de respetar el derecho humano al agua, un derecho ancestral, un derecho de la época de la Biblia, cuando Moisés con la vara toca una roca y de ahí fluye el agua. En ese momento es cuando se plasma ante los procesos jurídicos de Occidente el derecho del agua como un derecho divino, como un derecho dado por Dios a los seres humanos. De ahí que en la ley de las 7 partidas de don Alfonso X el Sabio se decía de manera clara y puntual que todos los ríos, todas las lagunas y todos los reservorios de agua natural no tenían dueño, no eran propiedad ni de la corona ni del señor feudal, sino no eran de las ciudades. Y gracias a ello, este esquema se traslada a las colonias novohispanas y se considera también que es un derecho al agua. Tan es así que nosotros mantenemos todavía vivo un amparo en función de la fuente de Belén del bosque de Chapultepec, en donde esa fuente es para conmemorar una cédula real de 1537 en que la reina Juana le expropia a Hernán Cortés los manantiales de Chapultepec para regresárselos a los habitantes de México Tenochtitlan. Y bueno, la Constitución de la Ciudad de México es una constitución de avanzada que en su apartado F del artículo 9 lo consagra como un derecho inalienable, inembargable e irrenunciable y esencial para la vida. Y dice que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Eso lo dice en el apartado 3 de ese derecho al agua de la Constitución. Y es allí en donde al señor Aguirre no le gustó cómo quedó la Constitución, porque él hizo, y me consta, un cabildeo ante los diferentes grupos parlamentarios del constituyente a efecto de generar los mecanismos para poder efectuar la privatización, de la cual, bueno, la maestra Burns es una de las grandes opositoras y férrea opositora a estos procesos de privatización del servicio del suministro de agua que en algunas entidades de la República se ha dado o en otras latitudes del planeta. Y en este contexto, nosotros lo que estamos entendiendo es, en efecto, tienen ustedes toda la razón, este señor Aguirre, Ramón Aguirre, pues parece ser que dibujó un panorama del huachicoleo acuático de la Ciudad de México, o sea, con eso de cada 485 metros lineales de tubería, una toma clandestina, pues me parece que es una barbaridad y es increíble para cualquier persona. Punto número 2, cuando se habla de que el uso del agua se hace con fines políticos y se detectan 50 puntos,
Yo quisiera preguntar quién tiene la capacidad para mover las válvulas de agua. Y punto número 2, si es el sistema de aguas uno de los sistemas vitales de la Ciudad de México, ¿cómo es que no se le cuidan? ¿Cómo es que no hay personas que están al tanto de las válvulas para evitar que esto ocurra? En fin, esto se está comenzando a enrarecer, a politizar. Pero yo creo que lo que nos debe quedar muy claro es que en la Ciudad de México, y así lo aprobaron los constituyentes, el agua es un bien público, social y cultural, inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, y la gestión del agua será pública y sin fines de lucro, tal cual lo he leído como lo aprobaron los constituyentes. Maestro, antes de irnos al corte, que ya nos vamos, quiero dejar sobre la mesa una pregunta. Al regreso del corte le pido me la responda, pero quiero dejarla ahorita. ¿Qué tan fácil, o si usted sabe, no sé si lo sepa, qué tan fácil es manejar una válvula de estas del agua? O sea, cualquiera puede llegar y manejarla. Al regreso del corte nos comenta. Y también quisiera aclarar, antes de irnos al corte, que este número de los 1 kilómetro 485 metros lo sacamos por la superficie de la Ciudad de México. ¿Cuántos metros son? De ahí se sacó una proporción precisamente de acuerdo a que al ingeniero Ramón Aguirre, el día de ayer en un programa de MBS comentó que había aproximadamente de 60,000 a 100,000 sí, Celeste. Tomas clandestinas. Entonces, bueno, yo nada más dejo esto sobre la mesa y entonces esto es lo que nos da. Por eso está ese número. Él no dijo ese número, pero ese número lo sacamos por esa división aritmética. Exactamente. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresaremos a saber qué tan fácil es manipular este tipo de válvulas. Gracias, no tardamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en este maravilloso grupo multimedia. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz. Celeste, y estamos en los micrófonos con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, un personaje de Voces del Periodista desde hace muchos años, ustedes lo conocen, y a quien tanto agradecemos siempre el que comparta su análisis con nosotros. Maestro querido, en este tema del agua y en esta circunstancia que es delicada y que la subrayamos porque no podemos permitir que nadie de ningún grupo político utilice un tema tan sensible que es vida, que es el agua, para golpeteos políticos. Yo creo que eso no se puede permitir. Si de por sí otros temas son muy delicados, imagínense cómo se juega con la vida de todos, porque el agua es vida. Entonces, en este tenor, ¿qué tan fácil se habla de estas válvulas? Como decíamos, el ingeniero Ramón Aguirre de la SACMEX hacía la alusión que dijimos antes de irnos al corte sobre las tomas de agua, pero hoy el señor jefe de gobierno dio otro número, decía de 50 tomas aproximadamente, pero bueno, sea como sea, hay una diferencia abismal entre 50 y 60,000. Y 60,000 a 100,000. A 100,000. Bueno, entonces, más allá de todo esto, lo que preocupa es la posibilidad de que esto ocurra, de que estos espacios no se tengan con vigilancia. Seguramente ya los tendrán, eso dijo el señor jefe de gobierno. Vamos a ver esto, que ojalá sí sea. Pero en este tenor, ¿qué tan fácil es? Cualquier persona puede llegar y abrir estas válvulas, porque por ahí hay una diputada que hizo algunas declaraciones e imputaciones que pues parece que cualquier persona, quienes no sepamos, pues puede llegar cualquier persona y abrir una válvula de estas. ¿Usted sabe cuál es el manejo que se hace de esto, maestro? Pues sí, es un manejo técnico, son expertos, son trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, antes el Departamento del Distrito Federal. Es toda una sección sindical, los únicos los que tienen acceso a manipular este sistema de válvulas
para poder generar panderos, etcétera, etcétera. Y no es algo tan sencillo. No se crea que son válvulas como las que tienen las casas que se abren o se cierran como si fuera una llave que cabe en el puño de cualquier persona. No, aquí se trata de válvulas mucho más grandes, mucho más complejas y complicadas, que tienen además una serie de insumos muy rudimentarios, si se quiere, porque hoy por hoy nos va a decir a Ramón Aguirre de que ya si tuviésemos todo digitalizado se podría saber exactamente en qué partes del sistema se ubica una fuga de agua o se está manipulando alguna de estas válvulas e inmediatamente sonaría una chicharra y demás, pero sí tiene mecanismos que los propios trabajadores del gobierno de la Ciudad de México han creado para evitar precisamente que gente ajena a ellos haga un mal uso de las órdenes que ellos reciben para poder suministrar, disminuir la intensidad del suministro o cerrar en determinados momentos o reparaciones que se requieren. O sea, no cualquier gente lo maneja, hay un protocolo, hay un procedimiento y hay una sección sindical dedicada a ello. A mí me preocupa enormemente que el gobierno de la ciudad esté reconociendo que hay 50 puntos vulnerables en donde hay una ruptura de estos protocolos de seguridad en donde se están registrando esas supuestas rupturas en el suministro. Y lo que más preocupa es cuando se trata de politizar. Por eso yo lo dije desde el primer momento en que lo escuché, que por favor se ponga ante las autoridades competentes todas las pruebas que haya para que las desahogue, no justicieramente, sino de conformidad a los nuevos procedimientos penales, a efecto de demostrar si ha habido un riesgo por gente ajena a el sindicato y que ha puesto en riesgo a la ciudad. Ahora, tratar de amedrentar con acusar de sabotaje, etcétera, también hay que entender que la gente que lleva meses sin el suministro, sin explicación alguna y en una acción todavía más inmoral, cobrándole por el líquido que no recibe, llega un momento en que sí, la gente busca de qué forma hacerse llegar el vital líquido y pudiesen haber incurrido en alguna acción, pero que sería por urgente necesidad de garantizar un derecho que la Constitución que decretó Miguel Ángel Mancera el 5 de febrero del 2017 contempla en el artículo 9 de su propia Constitución. Bueno, pues Jorge querido, esto, pues vamos viendo que esta escala ojalá no sea así, y me refiero más allá de los golpeteos de los que se dicen políticos, que muchos de ellos no creo que alcancen esta denominación, pero sin embargo así se hacen llamar, de alguna manera, y me refiero por estas tribus y grupos que luego se agarran con las sillas, avientan sillas a la gente, ya se sienten con la atribución de prohibirle a la gente que vaya a ver a quien quieran y del partido que sea, pero quien se atreva a aventar eso y hacer esto, lo pueden hacer y replica en cualquier partido, en cualquier grupo de gentes que se quiera reunir para apoyar o para escuchar cualquier propuesta política. Les guste o no les guste, esto se ha roto y es sumamente delicado porque vamos de estas sillas y de estos sillazos que avientan, y estos son sillazos políticos o como agarran en el agua como si fueran sillas. El agua no son sillas, señores. No jueguen con recursos naturales, obviamente tampoco con sillas ni con nada de que invoque a la violencia. En este contexto, Jorge querido, maestro José Alfonso Suárez del Real, queridos amigos, es muy delicado por un tema
también de violencia que crece porque nos damos cuenta que pues la situación económica, lo hemos dicho muchas veces, se va complicando, no solamente en la Ciudad de México, en el país. Pero bueno, esto se ha vivido también aquí en nuestra amada Ciudad de México, ¿no? Sí, Celeste, mira, maestro Suárez del Real, amigos, Sí. preocupa que el gobierno de la Ciudad de México no tenga el control absoluto sobre las válvulas que permiten la gestión y distribución del agua. Porque si hay 50 puntos críticos, esos 50 puntos críticos apuntan con dedo flamígero directamente al gobierno de la ciudad por no protegerlos. El gobierno del jefe Mancera, del jefe de gobierno Mancera, valga la expresión, tiene la obligación de cuidar, de preservar estas instalaciones hídricas porque son estratégicas. Si ahora el señor Mancera se da cuenta de que son 50, pues qué grave. ¿Qué no hizo él o qué no hizo su empleado, el director del sistema de aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, para cuidarlas, ¿no? ¿Por qué dejan crecer ahora el tema? Pues precisamente, creo yo, y te devuelvo, para manipular políticamente a la gente. Yo aquí, aparte de esta inquietud del maestro, que me parece muy pertinente su comentario y preocupante, iría yo también a preguntarle y poner el acento a maestro querido en esto de las asociaciones público-privadas y cómo están ahí las ligas. Le comento, el día de ayer la maestra Elena Burs nos comenta que están dos empresas francesas que al parecer pues no les permiten ejercer en su país, en su tierra, que es la empresa Veolia y Suez. Y de alguna manera también articulan con una privada que es Gutsa, que al parecer ha ido cambiando de denominación. Pero bueno, en este contexto de lo público y lo privado y cómo se avientan la pelota, en este caso, y de quién es la responsabilidad, y aquí es donde debemos de ver, queridos amigos, la importancia de que son circunstancias que deben de estar regidas por el Estado. No podemos estar en esta dualidad. En este contexto, ahí vienen también confusiones. ¿Quién se encarga de todo ello? Nos habían comentado que ellos ven básicamente la parte de auditorías, perdónenme, de cobranzas, ¿no? Pero que también ya van por las redes primarias y secundarias. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo están estas fichas, maestro? A ver, es una realidad de que la red hídrica de una ciudad tan ancestral como lo es la Ciudad de México, es una red hídrica que a lo largo de los años ha estado dando de sí, y que como eso es algo que no se ve, como la gente no ve cuando le cambian a uno el tubo de conducción del agua o el tubo del drenaje, son obras que no de relumbrón, que por regla general a los gobiernos no les gusta aplicar. Entonces ha habido una falta de mantenimiento, de recambio de la red hídrica de la Ciudad de México y una serie de parches a lo largo del crecimiento desmedido de la mancha urbana que evidentemente, bueno, sí hay se requieren muchísimos recursos para poderla poner a punta, pero no se vale que llegue un privado, diga yo te la pongo a punta y poco a poco comience a apropiarse de todos los tramos del proceso de la garantía de un derecho vital para el ser humano como es el derecho al agua. Por eso los constituyentes también fueron, pero escrupulosamente rigurosos al respecto del artículo 16, su literal B, sobre la gestión sustentable del agua, y en el
el inciso 4 lo pone claramente que el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el gobierno de la Ciudad de México a través del organismo público con personalidad jurídica que conocemos como SACMEX, quien tendrá una autonomía técnica y de gestión y coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenta. Y dice, este servicio no podrá ser privatizado. Maestro, aquí vamos a ir un corte, si me permite, ya nos estamos pasando, y aquí vamos a regresar sobre este punto, queridos amigos, pero subrayar, fíjense la diferencia, se necesitaría cualquier infraestructura, es diferente contratar los servicios de alguien a que se comparta, a asociarse. Es ahí lo delicado de estos Frankenstein, asociaciones público-privadas, porque ahí se pierde toda la claridad. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, de las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las de La Pantera. Queridos amigos, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, tenemos el privilegio de estar charlando, platicando, escuchando, más bien cuestionando algunas dudas que tenemos con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, un hombre por demás reconocido por su rectitud, por su seriedad, su investigación en temas diversos, ¿no? Temas de seguridad, cultura, en fin. Y esto precisamente, este tema que estamos tomando, pues tiene que ver con la seguridad, ¿no? Que es el tema del agua. Usted nos comentaba, maestro José Alfonso Suárez del Real Aguilera, sobre la Constitución de la Ciudad de México, la nueva que va digamos, a implementarse. Entrará en vigor a partir del 18 de septiembre, me parece, maestro. Efectivamente. Y bueno, efectivamente. Aunque ya está, ya está promulgada, por lo tanto, es un principio jurídico que todo legislador y todo gobernante debería de estar respetando. Ok. Pero se van metiendo, ahora sí que valga la caracterización como la humedad. Comienzan por hacer la gestión del cobro del agua y poco a poco se van adentrando hasta ir cambiando tramos del acueducto, del sistema hídrico. Ya en menos de lo que uno se da cuenta, ya ellos son prácticamente los que han puesto toda la infraestructura. Entonces le dicen al gobierno, a ver, permíteme, porque además yo cobro, entonces mis servicios cuestan tanto. Y es allí en donde se privatiza un derecho vital y un derecho que en el ámbito de la seguridad nacional es fundamental y sustantivo. Nosotros no podemos y defender el ser humano ante cualquier embestida, provenga de donde provenga. Y por tal motivo no podemos nosotros estar. Ya hicimos una semi-privatización, la doctora Borges lo maneja muy muy bien, cuando nos acostumbramos a comprar agua embotellada, que es nuestra, es de los manantiales de los mexicanos. Entonces, ya desde allí, ya es allí como nos van inoculando ese sentimiento de que el agua puede ser privatizada porque la puedo comprar en la tiendita de la esquina. Cuando antes, cuando yo era muy niño, pues lo que le pedían en la escuela le pedían a uno que le pidiera a su mamá que hirviera el agua y le pusiera para la vida humana. Incluso, perdón que lo interrumpa, pero es importante, amigos, porque es historia y hay que estar en ese contexto. Antes en las escuelas, y debe de ser ahora todavía,
la obligación de que haya bebederos de agua, ¿no? Sí, sí. Hay ahora que en algunas escuelas que hay menos, hay más, hay una obligación de que haya bebederos de agua. Incluso hay un centro comercial que tiene una situación uno nuevo, después déjenme checar, yo constatar, pero ya recientemente tienen incluso, tienen bebederos de agua el propio centro comercial. Ojalá a eso se obligaran y a eso fuera realmente cierto. ¿A qué voy? Voy a investigar. Rememorando ese pasaje evangélico de la buena samaritana que le dio agua del pozo de Samaria a Jesús de Nazaret, siendo él nazareno y ella samaritana. ¿Sí? Entonces, esa costumbre es una fiesta que se lleva a cabo en todos los poblados de Oaxaca, y es esa parte sustantiva de mantener viva en el imaginario de la gente que el agua es de todos y que hay que compartirla, no venderla. Exactamente, pues un abrazo a Oaxaca y las bellísimas tradiciones que hay ahí y a todo ese reservorio cultural de polícromo que tenemos en nuestro bellísimo llamado México. Jorge, querido. Celeste, mira, yo nada más quisiera recordar que este proceso de privatización del agua se aceleró con la anterior administración en la jefatura de gobierno, la de Marcelo Ebrard, precisamente con el mismo director de SACMEX, con Ramón Aguirre, y que ahora continúa. Ahora, la puntualización que deseo hacer es que, como lo mencionaba el maestro Suárez del Real, desde la época de la colonia, la corona española determinó que el agua no podía ser propiedad de alguien en particular. Y algo más, la propia corona española señaló que el aceite y los jugos de la tierra, o sea, el petróleo, eran propiedad de la nación. Entonces, están traicionando nuestros más antiguos antecedentes jurídicos legítimos y lícitos. Y además el sentido común, ¿no? Es lo que es el derecho a la vida de todos. Es el derecho que tenemos todos a los recursos de nuestra madre tierra. Y bueno, nada más comentar ahorita hablando de privatización del agua, también de la utilización política de estos recursos. Precisamente hace un rato veíamos aquí cerca que andan pipas de agua. Vimos una que son pipas de agua. Esta sí bien es decir lo que es de agua tratada porque es para regar un espacio verde. Pero estábamos viendo, queridos amigos, que precisamente vienen unos camiones, el camión número T5-004 de la delegación Gustavo A. Madero, que trae un letrero que dice Unidos con Alex. Ganas tú, ganamos todos. Entonces, pues, ¿quién será Alex? ¿Será Alex la que nos imaginamos o no? Pero aquí está el camión, tomamos video, tomamos fotografía. Y bueno, finalmente, aunque es para uso de riego este camión, tocando con esta temática, hubo una persona que nos hizo el comentario que otro tipo de pipas también traen este letrero. No sé quién sea Alex. Ustedes quién creen que pudiera ser, pero sea quien sea la persona que estamos imaginando o no, digo, no se vale que se utilice un recurso público para propaganda, ¿no? Eso es un delito electoral, por lo menos se debería de investigar como tal, Celeste. No se puede utilizar un recurso oficial en apoyo de la campaña de alguien. Exacto, y pueden decirnos que se trata de un aspirante al líder sindical de la seccional correspondiente, perdón, en estos momentos no se pueden llevar a cabo ese tipo de elecciones. Hay quien, aquí comentan que puede ser un Alex, que puede ser hombre o puede ser mujer. Hay quien comentó que pudiera ser Alejandra Barrales. Eso sí no lo sé, porque eso sí me lo dijeron. Pero lo que yo vi es que es una pipa que trae
propaganda con letras amarillas al frente. Y aquí tengo la prueba y grabamos un video y hay testigos. Entonces dices, no se vale, no se vale, ni esto ni otras cosas más. Entonces, no a la utilización de nada que no sea lícito para una campaña política y sobre todo son recursos Y en sus públicos. Tiempos. ¿Mande? Y en sus tiempos. Ahorita No, pero yo estamos creo que ningún en tiempo. un periodo de receso. Pero además yo creo que en ningún momento, no sé, hay cosas que están permitidas, pero no son Así éticas. es. Y hay cosas que es a la inversa. Entonces hay que tener cuidado y reitero, sentido común nosotros los ciudadanos, ¿no? Y tener mucho cuidado en esto y pedir que quienes estén inmersos en toda esta rebatinga se contengan y se lleven las cosas a otro nivel, porque en medio de todo esto se está incrementando la violencia. Yo con este tema quisiera regresar, maestro. No tardamos, vamos a un corte. Y volvemos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, de Radio Turquesa y de las frecuencias de La Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, escuchando aquí, ¿verdad? Al maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguileras, sabedor y conocedor de tantos y tantos temas y conocedor como pocos de la Ciudad de México y sus problemas. En este contexto también él es especialista en temas de seguridad, de los diferentes niveles de seguridad, de la seguridad pública, de la seguridad interior, de la seguridad exterior, en fin. En este contexto, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y agradeciendo reiteradamente su participación, ¿cómo impacta, digamos, incluso de manera psicológica, el que los ciudadanos veamos en la Ciudad de México y en otros lugares, lares, pues, de nuestra República Mexicana, el golpeteo que llega incluso a los golpes, a aventarse sillas, a atacar a la gente, como decíamos, que va a escuchar a quien quiera ir a escuchar a un espacio público? Esto que siembra, esto que deja en la parte psicológica de los ciudadanos, maestro. Bueno, fundamentalmente se está generando miedo, temor y una agorafobia que es dramática para la democracia en cualquier país del mundo. Y utilicé bien el término agorafobia, el miedo al espacio público. Y en uno de los cortes usted me está comentando una situación que le tocó vivir en un paso a desnivel de la Avenida de los Insurgentes, en donde usted comentaba que hubo un intercambio de tiros entre dos vehículos. Sí, o sea, eso en la Ciudad de México hacía muchísimo tiempo que no se veía. Eso formaba parte de las películas en blanco y negro del cine nacional, de aquellas películas que hablaban de que el crimen organizado estaba en la frontera norte y demás, ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente esto sucedió hace creo que 4 o 5 días, yo creo que 4, en un horario pues donde había todavía mucha gente en la calle, más o menos a las 7:30, cuarto para las 8 de la noche, en un paso a desnivel que cruza Insurgentes. Y entonces entramos en este túnel. Yo estoy en el mecanismo de protección, como usted lo sabe, maestro, como ustedes, queridos amigos, lo saben, y quien no lo sepa, pues le comentamos. Entonces, afortunadamente contamos con personas que vienen y que supervisan y ven qué es lo que está pasando y nos protegen. En este contexto íbamos casi a la par, tuvieron que hacer un movimiento y una circunstancia para poder librar esto, porque se agarraron a balazos entre dos coches. Nosotros terminando de salir del puente, que se tuvo que acelerar, veíamos que venían policías con armas así, apuntando hacia arriba con ametralladoras, y iban corriendo para ingresar en el puente. También hay que reconocer estos personajes que se juegan la vida. Iban corriendo y cuando pasamos por esta
este módulo, que qué bueno que han puesto módulos debajo de puentes y todo esto, porque se aprovecha ese espacio. Una mujer policía nos pregunta, porque fuimos los primeros que salimos, nos pregunta que qué había pasado y les dijimos es que balacearon un coche, no sabíamos nada más. Ya después nos informaron, le preguntamos, nos decían que fue una cruce de balazos de un coche al otro y a uno de ellos lo dejaron ahí parado. Al parecer no hubo personas afectadas, al menos fallecidas, pero bueno, yo sí vi un coche que se quedó parado. Yo creo que le han de haber ponchado las llantas, no sé qué pasó, pero impresionante escuchar una ráfaga de tiros, un cruce de ráfaga en un lugar donde digo, jamás esto se había visto. Jorge, querido maestro. Pues sí, Sí. perdóneme, maestro, muy rápido. No, adelante, maestro. Gracias. Es una violencia que es consecuencia de otra violencia que es provocada desde los altos niveles de poder. El asunto de la privatización del agua es un acto violento. La corrupción es un acto de violencia. Cuando las autoridades no honran en sus distintos niveles, en sus distintas formas, ejecutivo, judicial, legislativo, sus deberes, provocan desorden, comprometen la gobernabilidad y comprometen la gobernanza. Exactamente. Maestro, en este contexto su punto de vista, por favor, y también siempre tendiente a que antes de que termine el programa, ahorita que nos comparta usted esto, por favor, y que también nos deje algún consejo y cómo podemos nosotros como ciudadanos protegernos dentro de la medida que sea posible, que yo creo que protegernos es corresponsabilizarnos también y participar porque no se privatice el agua, manifestarnos de una manera pacífica, pero le escuchamos con mucha atención. ¿Cuál es su análisis, maestro, en este tenor? Gracias. Mire, si bien es cierto, la Ciudad de México no es la ciudad menos violenta del país, no es menos cierto que en los últimos 3 años la escalada de violencia del crimen cotidiano y de la presencia evidente de un crimen organizado no reconocido por la autoridad, sí nos ha llevado a escalar en el ranking de ciudades con índices de inseguridad. En un día común y corriente en esta ciudad, hemos vuelto a regresar a los niveles de 3 homicidios dolosos que no se tenían desde hace por lo menos 12 años. A 2 homicidios culposos, a 75 robos con violencia, al robo de 30 vehículos, a 18 casas habitación robadas, a 48 robos a negocio, a 58 asaltos a transeúntes. Y esos son números que, si hacemos un comparativo con lo que ocurría hace 10 años, hace 12 años, hace 16 años, nos vamos a dar cuenta de que ese descenso que tuvimos de los índices delictivos prácticamente de 1997 hasta el año 2010, hoy se están revirtiendo. Y eso es algo que sí debe de poner en atención a los responsables, no digo yo al jefe de gobierno, porque yo les recuerdo al señor secretario de Seguridad Pública y al procurador de Justicia que la reforma política al 122 constitucional les sigue otorgando la potestad al presidente de la República para poder llamar a cuentas a los servidores públicos que deben de garantizar la seguridad de donde residen los poderes de la Unión. Entonces vamos, o sea, que no hagan quedar mal a su jefe, que se aplique. Mire, usted dice, y yo coincido con usted, qué bueno que hayan puesto estos módulos de policía en los bajopuentes, pero los policías ya están o en sus cómodas oficinas o desde los C5
que son estos espacios en donde el Big Brother está teóricamente vigilando todo y ya no se ve la policía patrullando. Yo tuve que hacer un llamado muy severo a las autoridades porque en tan solo 20 días, Celeste, Maestro, Santa Cruz, en la delegación Cuauhtémoc registramos 15 delitos de homicidio doloso. 15 en 20 días. Eso es, ya no se daban ese tipo de cosas. Es más, hubo un homicidio en zona rosa. Hacía mucho tiempo que eso no ocurría. Y ante la ausencia de interés, miren, les hemos llevado mesas, hemos confiado en ellos, hemos llevado a los comerciantes organizados en proceso de organización, a los del espacio público, a los de los mercados, a los de establecimientos mercantiles connotados o aquellos pequeños. Y bueno, siempre nos cuentan la tecnología y las maravillas, etcétera, pero la realidad es de que el miedo se está apoderando de la gente. Y ese cóctel miedo, violencia, es letal para cualquier democracia en cualquier punto del planeta Tierra. Por supuesto, maestro, es importante lo que usted dice. También es importante subrayar que hay elementos también que hacen lo que pueden con lo que tienen y que desarrollan lo mejor que se puede su tarea. Le digo porque a mí me toca compartir y convivir también con ese tipo de elementos que traen la camiseta puesta. También, por supuesto, vemos lo otro que usted dice, pero también, por supuesto, no solamente es cuestión, en mi punto de vista, que bueno, todos deben de hacer la tarea, ¿no? De la parte coercitiva, sino la parte preventiva, de las aplicaciones sociales, de las aplicaciones en las que la propia ciudadanía se sienta verdaderamente con una articulación que permita que su calidad de vida sea mejor. Jorge, querido. Sí, Celeste, hay muy buenos policías, hay muy malos policías, creo que tenemos buenos elementos. Yo nada más diría que la ciudadanía debería de comprometerse más a vigilar también qué hacen sus autoridades y hacérselos ver, ¿eh? No hay de otra. Exactamente. Pues queridos amigos, a manifestarnos de las diferentes maneras que se pueda, organizados, ¿no? Así como con esto del agua, a ir viendo cómo podemos ir decantando toda la información que se tenga, canalizándola y haciéndonos ver. Son momentos importantes. Ahorita todo el mundo se está poniendo guapo, se está pintando, se está arreglando para que pensemos que son lo mejor y que son los que pueden representarnos. Nos damos cuenta en las circunstancias en que estamos que quienes nos representan son muy pocos. Entonces vamos viendo todo esto, es buen momento y también de asumirnos con esa corresponsabilidad que debemos de tomar nosotros. No nos la van a dar, la debemos de tomar. Le agradezco enormemente, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Jorge Santa Cruz, como siempre. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, toda nuestra gratitud y les convocamos a que sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo, les queremos entrañablemente. Gracias.